Soltour Travel Partners es un hub turístico en el que se vinculan empresas del sector turístico, turoperador y de la distribución. Me encuentro con David Carretero, él es CTO de la compañía y vamos a conocer un poco cuál es el rol de la tecnología en esta empresa, cómo están evolucionando, cuáles son sus principales proyectos. Vamos a conocer esas tripas. David, cuéntanos un poco. Bienvenido a esta entrevista. Muchas gracias por contar conmigo. Háblanos un poco del papel de la tecnología en el sector del travel. ¿Cómo está cambiando precisamente los modelos de negocio? Bueno, en el sector del travel ya creo que ya ha habido dos épocas, dos cambios muy radicales, ¿no? O sea, hemos pasado a la época de Internet, donde se han construido un poco los modelos de negocio que conocemos hoy, ¿no? Tenemos bedbanks, bancos de transfers, de activities, tenemos GDS, tenemos empresas que conectan todas esas fuentes de productos, tenemos un montón de empresas incluso que se dedican a hacer diferentes partes del software de las compañías, de los frontales de venta. Todo esto al final vino un poco de la mano de Internet, ¿no? Y creo que ahora, con la revolución que estamos teniendo con la inteligencia artificial, creo que vamos a ver otro cambio radical, ¿no?, en los modelos de negocio. Digamos que hemos pasado, de hecho es que el 90% de los empleos que hay hoy en día no existen hace 100 años y yo creo que va a pasar un poco lo mismo, ¿no?, con el tema de la inteligencia artificial. Están saliendo muchos modelos de negocio nuevos, como por ejemplo la conexión, ¿no?, con estas inteligencias artificiales generativas, con lo que son los backends de reservas de las empresas, la utilización de estos chats para interactuar con los clientes, para hacer consultas sobre tu viaje, para hacer incluso que te hagas recomendaciones. Yo creo que están surgiendo muchas empresas que van a nacer, ¿no?, de estas tecnologías. De hecho, ya hay algunas incluso, yo ya he trabajado con algunas empresas en las que antiguamente esto no era viable, ¿no?, porque no estaba esta tecnología todavía vigente en el mercado, no se utilizaba, pero incluso empresas que se dedican mediante inteligencias artificiales al mapeo de hoteles que te vienen pues de todas estas fuentes que decíamos antes, de bedbanks, etcétera, precisamente para que luego pues se puedan vender en los transaccionales de venta. Nosotros, dentro de este cambio, estamos intentando también ayudar mucho a las agencias en esta digitalización, ¿no? Es importante acompañarlas en estos cambios. O sea, no estamos en una época en la que podamos ir solos y estamos ofreciéndoles algunas ayudas, como por ejemplo recientemente digitalizamos todo el tema de lo que eran los folletos, ahora son folletos virtuales, el acceso a las ofertas, ahora ya por ejemplo pues estamos poniendo herramientas para acceder mediante QR a lo que es el transaccional de venta a partir de estas ofertas. También tenemos un proyecto muy ambicioso de escaparates digitales, ¿vale?, donde las mismas agencias, mediante una serie de escaparates, una serie de pantallas, ¿no?, pueden customizar lo que es el escaparate de su misma tienda, pueden poner campañas, pueden poner creatividades, pueden poner campañas suyas, campañas pues que les ayuden a vender un poco de cara al público, y vamos un poco de la mano también de lo que son las agencias de viajes. De manera particular, ¿cuál es el papel de la tecnología en lo que es el negocio de Soltour Travel Partners y cómo ha ido evolucionando también ese papel, ¿no?, de ese rol de la tecnología? Soltour Travel Partners como tal, al final es una empresa donde o sea, todas las áreas de negocio tienen un contacto, ya sea directo o indirecto, con la tecnología. Desde lo que es Soltour Travel Partners en sí, es decir, lo que hablabas tú antes somos como un hub tecnológico que da soporte a muchas plataformas, ¿no? Estas plataformas al final requieren una interoperabilidad entre ellas. Esto quiere decir que se tienen que entender muchas bases de datos, muchos modelos de negocio entre sí, pues para encontrar sinergias, ¿no? Por ejemplo, para la compartición de datos, para poder luego explotarlos, para poder hacer luego proyectos en conjunto de diferentes nichos, de diferentes fuentes. Ya solo en ese aspecto ya tenemos un sistema bastante complejo tecnológicamente hablando. Si luego entras ya dentro de los partners, pues lo mismo, es decir, desde lo que es el frontal de venta, la parte del escaparate, el transaccional, los agregadores, el sistema de reservas, todo esto pues va alimentando otra serie de herramientas, como pueden ser el CRM, pueden ser herramientas como el ERP, al final pues lo que se ve en todas las empresas, ¿no? Y luego encima tenemos la parte de data, es decir, todos esos flujos de trabajo además alimentan pues una serie de infraestructura que utilizamos también muchas veces pues para transformar todos los datos que vamos recopilando de todas estas fuentes en información que van a utilizar las líneas de negocio para tomar decisiones
que luego otra vez afecten al flujo de venta. No es un poco un ciclo, como un bucle, ¿no? Que se va retroalimentando y pues va funcionando así, ¿no? Vamos mejorando conforme va pasando el tiempo. Decía al principio, vamos a conocer un poco las tripas de Soltour Travel Partners a nivel tecnológico, así que ¿nos puedes describir un poco esa infraestructura que os da soporte? Pues Soltour Travel Partners tiene la ventaja de que nace como un folio en blanco, es decir, es una empresa que al final no tiene una herencia tecnológica como tienen otras que pueda a lo mejor afectar un poco a cómo íbamos a realizar los diferentes proyectos. Soltour Travel Partners tiene la ventaja de que al ser un folio en blanco pues ya podemos utilizar de primeras tecnologías como por ejemplo el cloud, ¿no? Es decir, no dependemos de máquinas costosas de data centers a lo mejor que no son tan ágiles pues para lo que es el despliegue de nuestras aplicaciones. Tenemos la ventaja de que podemos utilizar pues, herramientas que se conocen hoy en día en el mercado, como es la containerización, ¿no? Utilizamos muchas herramientas tipo pues, Docker, Kubernetes. Al final son herramientas que te permiten escalar muy fácilmente, te permiten desplegar muy fácilmente tus aplicaciones, te disminuye mucho el time to market entre el tiempo en que tú tienes una idea, la desarrollas y la puedes poner en producción. Sí que es verdad que a lo mejor en algunos proyectos pues, sí que utilizamos algo más clásico como máquinas virtuales y sí que, sobre todo en la parte a lo mejor un poco más de lo que es Soltour, Grupo Piñero, pues ahí sí que también compartimos algunas aplicaciones en las que sí que pues, es un sistema a lo mejor más bare metal, más físico y tal, pero por norma general en ambos sentidos estamos tirando mucho por cloud. Dentro de lo que es la infraestructura de aplicaciones, utilizamos mucho lo que se llama microservicios, es decir, huimos de lo que es una aplicación monolito, ¿no? Que es lo que llamamos los informáticos, que es lo que comúnmente se hacía hace una década, que se programaba un poco. Pues tú tenías tu aplicación, ¿no? tu aplicación gigante, ¿no? Que ibas metiendo todas las lógicas, todos los procedimientos que iban surgiendo en la empresa y eso al final pues, se convertía en el core de tu empresa, ¿no? Y todos los programadores al final pues, trabajaban sobre el mismo core. Esto ya es un modelo que estamos evitando a toda costa porque al final tener aplicaciones tan grandes hacen pues, que escalar ese tipo de aplicaciones sea más difícil, es decir, si tú tienes una parte de esa aplicación a lo mejor que tiene mucho más consumo y solo quieres redundar esa parte de la aplicación, pues es muy difícil llevártela fuera sin tener que replicar todo lo que es el resto. El hecho de tener microservicios, que al final pues son aplicaciones pequeñas con un único uso, con un único sentido, con una única responsabilidad, pero que esa responsabilidad pues la hace muy bien. El hecho de tener tus procesos empresariales divididos en tantas pequeñas unidades de código te permite luego coger esas pequeñas partes del proceso y reutilizarlas en otros procesos, es decir, ya no solo es escalabilidad, sino que nos permite reutilizar mucho código, nos permite reutilizar pues, muchas aplicaciones en otros flujos más complejos y en general son todo ventajas, es decir, basamos mucho la estrategia a nivel de desarrollo en lo que son microservicios. Luego, aparte, hablando de infraestructura, sí que utilizamos más, por ejemplo, la parte de Google para el tema de análisis de datos, utilizamos pues, la suite de pues, herramientas típicas como BigQuery, utilizamos Looker Studio, utilizamos, bueno, lo típico, ¿no? O sea, con las ETLs pues, utilizamos herramientas como Airflow, etc. La parte de data sí que nos apoyamos más en la parte de Microsoft. Utilizamos más la suite de NetCore, de Microsoft NetCore, y más o menos todo el backend funciona de esta manera. Sí, lo tenéis distribuido. Como la tecnología no puede vivir de momento hasta que la automatización se haya, pero siempre habrá personas, ¿cómo es el equipo de IT de Soltour Travel Partners? Bueno, es un equipo, apostamos mucho por lo que son personas, o sea, muy multidisciplinares, ¿vale? Lo que comúnmente nosotros llamamos perfil full stack. Es decir, antes de entrar en detalles, me gustaría matizar. Es decir, nosotros somos un departamento que no es un departamento de IT al uso. Es decir, intentamos no ser un departamento más de la empresa al que le van llegando incidencias y pues, las va solucionando y luego pues, devuelve ese incidente resuelta a los demás departamentos, sino que buscamos un poco integrarnos con todas las áreas. Es decir, dentro del mismo departamento de IT tenemos segmentadas las personas, al personal, en áreas como, por ejemplo, marketing. Tenemos un desarrollador que se dedica a marketing, tenemos un desarrollador que se dedica, por ejemplo, a la parte de data, tenemos otro, por ejemplo, que se dedica, en general, pues, a cada una de las áreas de negocio, ¿no? Entonces, estamos muy de cerca con lo que es el negocio.
el hecho de necesitar perfiles que sean tan full stack, como decíamos antes, pues nos permite que esa persona que está en contacto con el negocio pueda coger un proyecto, analizarlo desde el principio y llevar a cabo el proyecto en sí, ¿no? O sea, trabajamos de una manera muy horizontal, ¿vale? Sí que tenemos, dentro del departamento tenemos áreas que son más transversales porque al final, dentro de toda esa democratización de IT, por así decirlo, es necesario una serie de elementos que son comunes, ¿no? Como por ejemplo hay herramientas core que se utilizan en muchas áreas y al final siempre tiene que haber un área que sea transversal. De hecho, la parte de data sí que tenemos gente especializada a lo mejor en una parte, pero también es bastante transversal y también intentamos pues, que dé servicio también a muchas áreas. Has mencionado en varias ocasiones los datos como una de las estrategias de esa línea tecnológica de Soltour Travel Partners. ¿Qué otros pilares tenéis también y cómo los estáis desarrollando? Bueno, efectivamente, ahora mismo respecto a data estamos siguiendo una estrategia muy basada en el dato. Es decir, todas las decisiones que se toman a nivel de todas las líneas de negocio siguen siempre un dato que las avale. Es decir, tiene que haber siempre información que acompañe a esa decisión. Esto también acompaña un poco a lo que decíamos antes, ¿no? De la democratización de IT. Intentamos que todas las áreas tengan unas ciertas nociones de lo que son las tecnologías relacionadas con data, por lo menos que tengan conocimientos de la jerga, qué terminologías utilizamos para entendernos con ellos, qué herramientas podemos utilizar, qué herramientas pueden solicitar, qué tipos de outputs podemos generar nosotros para ayudarles a ellos en esos procesos. Y va bastante de cerca con el tema data, la verdad es que sí. De cara un poco a las tendencias tecnológicas que estamos viviendo actualmente, ¿cómo lo veis vosotros? ¿Cuáles podríais llegar a adoptar? ¿Y cómo están igualmente transformando lo que es el negocio de Soltour y del sector del travel? Bueno, como decíamos antes, la tendencia clave ahora mismo es la inteligencia artificial. Es decir, es cierto que han salido otras tendencias, pues, por ejemplo, metaverso, ¿no? Que se hablaba mucho en su momento, criptomonedas, blockchain, etcétera, que creo que también van a tener cambios disruptivos en lo que son los modelos, ya sea pues, la transferencia de valor o incluso pues, que sé, muchas cadenas hoteleras que ahora están renderizando sus hoteles con modelos que luego puedes visitar online con modelos 3D. Pero sin duda ahora mismo lo que está revolucionando el mercado es lo que es la inteligencia artificial. Es decir, ya no solo como una herramienta para interactuar con el cliente, como un acompañamiento, ¿no? A lo que es la interfaz clásica de pues, un frontal de venta donde tú tienes tu maquetación y tienes tus formularios, tienes tus inputs, sino que ahora también vas a tener un asistente al que vas a poder hablar, vas a poder consultar sobre tus reservas, vas a poder incluso hacer tus reservas a partir de él. Y ya no solo es de cara al exterior, que este tipo de tecnologías, de este tipo de inteligencias artificiales generativas pueden aportar o pueden realizar cambios dentro de lo que es el sector, sino que hacia adentro también nos está revolucionando. Es decir, nosotros, dentro de lo que es el mismo departamento de IT, nos quedamos obsoletos cada 3 meses. Tenemos que reinventarnos continuamente. Y este tipo de tecnologías, por ejemplo, nos han cambiado últimamente la forma de trabajar de forma radical. Y ya no solo pues hablando de pues esto, ¿no? del ChatGPT que te ayuda a hacer documentos, etcétera, sino que ahora encima vienen pues este tipo de chat, este tipo de inteligencias, ahora son multimodal. Es decir, ahora, por ejemplo, vamos a poder ya no solo escribir al chat o hablar con el chat, sino que ahora vamos a poder incluso ponerle una imagen de una pizarra que a lo mejor hemos hecho nosotros un modelo de datos y le vamos a poder decir, pues mira, a partir de esta imagen de esta pizarra, ¿me puedes hacer el modelo de datos de mi base de datos o me puedes hacer un programa que resuelva este diagrama de flujo que hemos pintado aquí? Y ya no solo eso, sino que el típico boceto que haces en una servilleta incluso lo vas a poder trasladar, ¿no? al código, es decir, a nosotros nos da unas palancas increíbles en cuanto a velocidad de desarrollo e incluso a la generación de ideas, ¿no? Ya no solo es este tipo de inteligencias artificiales generativas, ya no solo es que las puedas utilizar pues, para picar código, para generar configuraciones o lo que sea, sino que es que además le puedes pedir inspiración y al final es como una palanca más que utilizas tú internamente pues, para ir más allá, ¿no? de lo que iría sin este tipo de ayudas. Entonces, inteligencia artificial para mí es sin duda lo más disruptivo que estamos viviendo ahora. Para el negocio de Soltour, el travel, pero también para el negocio en general, no sé si ves alguna otra tendencia que podría también igualmente revolucionar lo que es el dinamismo, ¿no? empresarial. Bueno, a ver, lo que hablábamos antes, es decir,
la gente, el talento actual que hay en este tipo de empresas normalmente no ha ido tan acompañado a lo mejor de lo que es IT, ¿no? Yo creo que esto es algo que está cambiando y esto en mi empresa se está viendo mucho, es decir, ya no somos los raritos que hacemos cosas con informática, ahora hay gente de verdad en todos los departamentos que tiene mucho talento a lo mejor con negocio, que tiene mucho conocimiento de cómo funciona el mercado y que ya está empezando por proactividad propia a utilizar este tipo de herramientas, a investigar, a proponer cosas, ¿no? En plan, pues, proyectos que pueden ayudarles y esto es súper importante, ¿no? Porque hemos pasado de ser unos pocos que estamos pensando en la innovación y en el cambio de la empresa a ser una empresa en conjunto que utiliza esas herramientas, porque al final son herramientas, es decir, son las líneas de negocio las que saben cómo podemos prosperar, cómo podemos exprimir al máximo el negocio, pero ahora además conocen las herramientas. Entonces yo creo que esa especialización o esa digitalización, por así decirlo, de todas las áreas de negocio es una tendencia también que es súper importante y que está cambiando también mucho lo que es el panorama. Me gustaría saber también tu opinión sobre el mercado de proveedores de TI en España. ¿Cómo los ves? ¿Cómo ves que se está comportando el mercado? Bueno, yo te voy a hablar de la parte de turismo. O sea, yo considero, bueno, yo y creo que esto es unánime, igual que por ejemplo tenemos en Estados Unidos Silicon Valley, en España tenemos el Silicon Valley del turismo, es decir, gigantes, ya sea de GDS, de bedbanks, conectores, proveedores de herramientas de negocio, de piezas de software, ¿no? que forman el frontal de venta a lo mejor de una web. Tenemos empresas de primer nivel, literalmente, las más grandes que hay en el mundo ahora mismo las tenemos en España. Y esto es una cosa que es muy a tener en cuenta. Y luego aparte, pues, tema consultoras, tema empresas en las que te puedes apoyar. También tenemos un montón de empresas con muchísimo talento. O sea, el turismo ahora mismo es uno de los pilares fundamentales que tenemos en esta economía y la verdad es que está dando muchos sus frutos. Y ya estamos ahora finalizando el año 2023. Me gustaría saber cuáles son las líneas tecnológicas que va a seguir Soltour Travel Partners en 2024. Bueno, siguiendo un poco con lo que hablábamos antes, nos estamos renovando continuamente. Es una empresa, no es que estemos en una etapa de renovarnos, sino que vivimos constantemente renovándonos. Ahora mismo, por ejemplo, dentro de lo que es Soltour en sí, uno de los principales objetivos es renovar todo lo que es el frontal de venta. Entonces, esto sería, por ejemplo, uno de los principales pilares que vamos a tener en la estrategia 2024. Ya no es solo pasar a un nuevo stack tecnológico que nos va a permitir ser muchísimo más ágiles, muchísimo más versátiles y adaptarnos a los cambios del mercado mucho más rápido, sino que encima estamos incorporando muchos puntos relacionados con la captura de datos, ya no solo a lo mejor de ventas, sino que incluso de usabilidad, ¿no? Estamos utilizando muchas herramientas que nos permiten ya ver dentro de nuestro frontal web cómo se comportan los usuarios, dónde se quedan atascados en nuestro funnel de ventas, dónde pues, cuesta más, a lo mejor dónde tenemos esos puntos flacos dentro de nuestra aplicación y los estamos aprovechando esta renovación de todo el stack tecnológico para meter este tipo de fuentes de datos, ¿no? Aparte de esto, bueno, por la parte de lo que es Soltour Travel Partners, seguimos integrando partners que queremos aprovechar todas las sinergias lo máximo posible, queremos llevar la compartición de datos al extremo, queremos pues, ser una fuerza que sea considerable, ¿no? que gracias a todas estas fuentes de datos de diferente tipo pues, que podamos sacar herramientas mucho más potentes y seguimos trabajando en ello. Pues muchísimas gracias, David, por haber compartido con nosotros la visión de Soltour Travel Partners de la tecnología, del negocio y de ese futuro. Muchas gracias. Muchísimas gracias por contar conmigo.